Hola queridos emprendedores, el día de hoy vamos a realizar una compra de unos artículos dentro de la plataforma de Amazon. Vamos a utilizar un casillero en los Estados Unidos para que pueda recibir mis productos para que luego lo puedan enviar a nuestro país. Para este video vamos a utilizar mi tarjeta Mastercard de Pioneer. Y ya cuando tengamos los productos que nosotros queremos comprar, nos vamos a ir al icono de nuestro carrito. Y como pueden observar, estos serían los dos productos que yo actualmente voy a comprar. Quise realizar la compra de un trípode profesional Fugetex de 51 pulgadas. Este es uno de los productos más vendidos dentro de la plataforma de Amazon. Y como pueden observar, están dejando este producto en oferta y no quise desaprovechar esta oportunidad. Y bueno, aquí tendríamos el otro producto que sería un corrector de postura. Y lo mejor de todo, chicos, es que estos productos tienen envío gratis. Para todas aquellas personas que aún no saben cómo comprar los productos dentro de la plataforma de Amazon y que les pueda llegar en una sola caja, déjenmelos en los comentarios y próximamente les estaré realizando un video explicativo de cómo poder agrupar sus productos para que puedan ser enviados en una sola caja. Y bueno, vamos a presionar en la parte que dice proceder al pago y nos están dando una oferta especial de Amazon Prime por tan solo $1,99 y nos dicen que la entrega de nuestros productos sería en 2 días y nos estaríamos ahorrando $7,51. En mi caso vamos a usar envío gratis, que sería uno de los más utilizados cuando vamos a realizar las compras dentro de la plataforma de Amazon. Aquí nos aparece la dirección de envío y un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a pagar por nuestros artículos. Vamos a seguir bajando y elegimos la moneda del dólar y haciendo la conversión nos estaría dando un monto de $34,95. Y sé que muchos se van a preguntar, pero ¿por qué esa cantidad si era menos con envío gratis? Ya les voy a mostrar el por qué y cómo poder comprar de una manera correcta dentro de la plataforma de Amazon. Nos dirigimos a la opción que dice métodos de pago y vamos a colocar los datos de mi tarjeta de Pioneer para poder realizar nuestra compra. En video anterior yo había explicado cómo poder comprar con la tarjeta de crédito internacional de Cindy. Si todavía no has visto ese video, por aquí arribita se los estaré dejando para que lo puedan ver detalladamente. Ya estando en este apartado, vamos a colocar el nombre del titular de la tarjeta. Seguidamente colocan los 16 dígitos y por último colocan la fecha de vencimiento. Aquí solo nos quedaría marcar la casilla y elegimos nuestra tarjeta como método de pago predeterminado. Y listo, ya tendríamos nuestra tarjeta agregada a nuestra cuenta. Y solo vamos a presionar en la parte que dice continuar. En este apartado nos preguntan si queremos elegir nuestra dirección de envío como dirección de facturación. Pero aquí voy a hacer una pequeña pausa
y esta es la confusión que tienen muchas personas al momento de realizar su compra por primera vez dentro de la plataforma de Amazon. Y el motivo es que al momento de realizar la compra colocan diferentes direcciones, así como la dirección de envío y la dirección de facturación. Lo recomendable es colocar una sola dirección, ya sea tanto para envío como para facturación. Luego de aclarar estas dudas, vamos a presionar en utilizar esta dirección de facturación y ahora solo nos quedaría elegir el método de envío, que en este caso sería gratis y tiene una fecha estimada de entrega para el 28 de febrero. Y como pueden observar, este sería el resumen total de lo que nosotros estaríamos pagando por nuestros productos. El monto total es de $27,44. Aquí vamos a presionar en pagar y listo, nos dicen que nuestro pedido se ha realizado con éxito y que en un lapso de 24 horas estaremos recibiendo un correo electrónico de la confirmación de nuestra compra. Vamos a ver nuestro pedido y nos dicen que para el día lunes estaremos recibiendo mi paquete. Además tenemos estas opciones que nos permiten actualizar la dirección de entrega. Y si no nos gusta el artículo que hemos comprado, podemos cancelar nuestro pedido. Recuerden que próximamente estaré realizando el unboxing al momento que lleguen estos productos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.